Gracia y paz, amados hermanos. El Señor les bendiga. Les saluda el pastor Luis Ángeles desde Comunidad Cristiana Sendas Antiguas. Damos gracias al Señor en esta noche por el privilegio y la oportunidad que nos da una vez más de compartir, de convivir, de tomar de este alimento, de este manjar, del pan de vida de la palabra del Señor. Qué bendición y honor nos concede nuestro Padre Celestial de que una vez más como familia podamos estar reunidos escuchando la palabra del Señor, sabiendo que el Señor tiene cosas hermosas a través de su palabra para nuestra vida. Él trae aliento, trae ánimo, trae consejo, trae corrección, trae dirección para que nuestros pasos no se desvíen de su propósito. Y esa es la voluntad del Padre, amados hermanos, nuestra santificación, que tú y yo nos apartemos de toda cosa inmunda, de todo aquello que no agrada a Dios, para que nuestras vidas sean entonces agradables delante del Padre y útiles. ¿Cuántas veces has pensado, Señor, yo quiero ser útil en tus manos, yo quiero que tú me uses, yo quiero hablar de ti, quiero hablar tu palabra, quiero orar por otros, quiero ayudar a otros? Hermanos, pues es a través del conocimiento de la palabra que el Señor revela su voluntad. Él, a través de su Espíritu Santo, nos habla, nos convence y nos da a nosotros entendimiento para que hagamos su voluntad. ¿Cuán importante es esto? Que tú y yo caminemos bajo la sombra del Omnipotente, que tú y yo caminemos haciendo su voluntad. Y saben, no hay lugar más seguro en todo este mundo y en todos los universos que puedan existir que bajo la voluntad de Dios. Así que mis amados, sean bienvenidos. Iglesia local, hermanos de Sendas Antiguas, sean bienvenidos, familia, y también por supuesto todos nuestros hermanos que también nos están siguiendo de fuera de México, en otros países, y que semana a semana siguen nuestras transmisiones. Damos gracias a Dios por sus vidas, también por sus familias, y apreciamos mucho el que puedan elevar oraciones por este ministerio y por el liderazgo de esta iglesia y por cada uno de los congregantes. Gracias al Señor por esta noche. Sean bienvenidos y sin más, amados hermanos, vamos a orar. Vamos a tomar un tiempo para poner esta palabra en las manos del Señor y que sea el Señor hablando a nuestros corazones, redarguyendo, convenciendo qué hay que cambiar, qué hay que buscar más y más con intensidad, que no sea otra cosa más que el rostro del Señor. Oremos. Amado Padre, damos gracias a ti en esta noche. Nos presentamos delante de ti reconociendo una sola cosa, que te necesitamos, que tú eres nuestra mayor necesidad. Señor, mira a los corazones que están atentos a tu palabra hoy. Señor, sana el corazón quebrantado, sana aquel corazón que está abatido, sana, Señor, aquel corazón que está atribulado. Fortalécenos en la fe, Señor. Habla a nuestros corazones en esta noche, para que seas reconocido tú como el único que puede cambiar nuestra situación. Habla a las vidas hoy, Señor, habla a mi vida. Habla a nuestro corazón, Padre, en esta noche, porque una cosa anhelamos, que tú seas exaltado, pero también que nosotros seamos conformados a la imagen de tu Hijo. Es por eso, Señor, que venimos a ti una vez más, para que tu palabra sea implantada en nuestro corazón. Oh, Padre, convence nuestros corazones de tu verdad, de tu voluntad. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga vida a esta semilla que se estará sembrando en los corazones. Semilla que da vida, la semilla del Evangelio, palabra de vida que puede transformar los corazones. Damos gracias a Dios, Padre, por este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque has enviado también a tu Hijo para rescatarnos de las garras del infierno, para librarnos de la condenación eterna por el pecado y darnos el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Padre, gracias por permitirnos una vez más en esta noche abrir las Escrituras y poder conocer más a Cristo. Te damos gracias en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados hermanos, como ustedes lo saben, el título de esta enseñanza es La parábola del redil. Y para esto quiero pedirles, por favor, que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, San Juan capítulo 10, y vamos a leer los primeros 18 versículos. Juan capítulo 10, del 1 al 18, con el propósito de que podamos comprender esta tan importante parábola, esta tan importante enseñanza, donde el Señor se revela, en este caso, en dos ocasiones, como yo soy.
¿Qué implica para nosotros el que Jesús haya dicho de sí mismo, yo soy, en repetidas ocasiones? Bueno, la esencia del nombre yo soy, para los que no lo sepan, surge en el Éxodo, cuando Moisés iba en el desierto. Jehová Dios se le aparece en visión en una zarza ardiente. Y esa zarza ardiente es la presencia de Dios, donde por supuesto le atrae y le dice, ven, quita el calzado de tus pies, la tierra donde estás es santa, y se le revela. Y le da instrucciones el Señor a Moisés para que pudiera liberar a su pueblo de la opresión de Faraón. Y cuando Moisés pregunta, bueno, y si yo fuera y me preguntara en quién me envía, ¿qué les diré yo? Y el Señor les responde, diles que yo soy el que soy y te he enviado. Hermanos, lo que implica yo soy, que es el nombre del Señor, el yo soy, implica una autosuficiencia, lo que conocemos dentro de los atributos de Dios como la aseidad, la capacidad de coexistir, autoexistir y existir en sí mismo. Es Dios existiendo en sí mismo, esa aseidad que nos permite considerar que nuestro Dios es el eterno. Y qué hermoso es esto, hermanos, porque la segunda persona de la Trinidad, Cristo, cuando Él tomó forma humana, nuestro Señor Jesucristo, Él en repetidas ocasiones usó el nombre yo soy. Y eso, por lo tanto, amados hermanos, nos lleva a considerar la divinidad de Cristo. Cristo es Dios. Él no es Dios hombre, sino que Él es Dios que tomó forma de hombre. Él es el Señor. Y bueno, hermanos, en la parábola del redil, es una parábola muy conocida. Y yo creo que más allá de que sea una parábola muy conocida, yo quiero recordar en esta noche, iglesia, lo que implica el sabernos ovejas del Señor. Es una parábola que en primer lugar tiene el contexto a las ovejas de Israel. Tenemos que recordar que Jesús, en los días de su carne, durante los 3 años de ministerio que tuvo en esta tierra, Él estuvo, por supuesto, con los israelitas. Jesús nació judío, nació bajo la ley, como lo enseña Gálatas 4:4. Él en su momento nació de una virgen y nació bajo la ley, cumpliendo así todas las demandas de la ley. Ya hemos explicado, por lo tanto, amados hermanos, que Jesús no vivió bajo el pacto de la gracia en el cual vivimos tú y yo como iglesia. El pacto de la gracia vino posterior. El pacto de la gracia o la era de la iglesia inicia a partir del sello que fue enviado de parte de Dios, que es el Espíritu Santo, lo cual nos narra Lucas en Hechos capítulo 2. Por lo tanto, Jesús vivía bajo la ley de Moisés. Él cumplió toda la ley, vivió bajo esa ley, Él obedeció la ley a la perfección, nunca pecó nuestro Señor. Y dentro de este contexto judío, Él nos habla ahora de la parábola del redil. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de el pastor, el redil, la puerta, el portero, las ovejas, es un contexto que en el pueblo judío de los días de Jesús era fácil de entender. Es como si en el día de hoy una persona te dice, mira, salió el cartero, tomó su motocicleta y fue a repartir todas las cartas. Bueno, es algo que todos podemos entender. Entendemos que es un cartero, entendemos que es una motocicleta y entendemos que son las cartas. Bueno, de igual forma en aquellos días era fácil entender esta parábola o esta narrativa, ya que lo que buscaba Jesús era ejemplificar un principio espiritual a través de un ejemplo natural. Eso es lo que son las parábolas. E inicia así, amados hermanos, Juan capítulo 10, a partir del versículo 1. Vamos a dar lectura primero a los 2 versos primeros. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Lo primero que nos encontramos es una frase célebre que nuestro Señor comúnmente utilizaba para asegurar o aseverar algo, es decir que era algo ciertísimo. Y por eso utiliza en 2 ocasiones, de cierto os digo. No creas que es un problema en la impresión de la Biblia, no es algo que se duplicó, no, hermanos. Es un principio judío donde se enfatiza algo al mencionarlo 2 veces. Jesús quería decir lo siguiente: de verdad les digo que aquel que no entra por la puerta, fíjense hermanos, hay un redil, imaginen un redil de ovejas, y nos está diciendo que hay una puerta. Imagina por un momento ese redil, ese cerco, pero hay una sola puerta para acceder.
Nosotros sabemos que Jesús es el camino y la verdad y la vida, que Jesús es el único camino al Padre. Y por lo tanto nos está diciendo que hay solo una manera de acceder a esa comunión, a esa presencia con Él, y es a través de la puerta. Ahora nos dice, el que no entra por la puerta, sino que sube por otra parte, es decir, aquellos que intentan llegar a la presencia del Señor por sus propios méritos, por su religión, por su tradición, por su esfuerzo humano, por sus obras, por sus costumbres, por su tradición, lo que está diciendo es, ese es un ladrón y es un salteador. En otras palabras, no es alguien legítimo, no es alguien que está cumpliendo con las demandas para poder ser aquel que esté en la puerta. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y el verso 3 es clave aquí, hermanos. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Yo quiero comentarles algo, hermanos. En los tiempos modernos, y no solo en los modernos, en los tiempos antiguos, pero de este lado, en Occidente, nosotros conocemos cómo se pastorea las ovejas. Y si no lo sabes, es de la siguiente forma. El pastor llama a sus ovejas, el pastor suele ayudarse con un par de perros ovejeros para que estuvieran guiándole. Pero normalmente el pastor iba detrás de las ovejas como arreando de alguna forma para que éstas siguieran la dirección. Pero no, ¿qué creen? En el Oriente, del Antiguo Oriente, allá en el Medio Oriente, en el Israel antiguo, en los tiempos de Jesús, no era así. De hecho, el pastor no iba detrás, sino delante de las ovejas. Y las ovejas le siguen, atienden a su voz, le escuchan. Y quiero compartirles algo además. En aquellos tiempos, muchas de las personas, campesinos, no tenían sus propias parcelas o sus propios terrenos a donde llevar a apacentar a sus ovejas. Entonces tenían que compartir redil con ovejas de otras personas. Y entonces el portero veía que venía el pastor, el cual guardaba sus ovejas en ese redil y le daba el acceso. Nosotros podemos entender que espiritualmente el portero en esta parábola viene a ser el Espíritu Santo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque es Cristo la puerta, Él es el camino, Él es el medio, pero es el Espíritu Santo el que se encarga de sellar, el que se encarga de reconocer, el que se encarga de dirigir a las ovejas hacia el buen pastor. Y por lo tanto, en aquellos días, hermanos, continuando esta historia, esto es algo literal, es textual, se juntaban muchos pastores en un solo redil y lógicamente sus ovejas se mezclaban. Pero las ovejas de aquel tiempo escuchaban ciertos ruidos que sus pastores realizaban que eran identificables e inmediatamente sus ovejas rodeaban a su pastor. Fíjense qué hermoso, porque esto no solamente nos habla de relación, también nos habla de comunión, nos habla de liderazgo, nos habla también de que debe haber una dirección hacia donde debemos caminar y nosotros hacia donde debemos ir al escuchar la voz de Cristo, hacia la obediencia a su palabra. Entonces, hermanos, es importante esto, porque no había confusión. Las ovejas sabían quién era su pastor. Y por supuesto, el pastor sabía quiénes eran sus ovejas. ¿Por qué? Porque las llamaba con un sonido que era reconocible para ellas, y entonces respondían. Aquellas que venían al pastor, el pastor estaba seguro que le pertenecían. Lo mismo sucede hoy con Cristo, amados. Nosotros podemos tener la seguridad de que al escuchar su voz, al escuchar la voz de Cristo en su palabra y respondemos en obediencia, en sumisión y en adoración, el Señor puede estar seguro de que le pertenecemos a Él. Fíjense lo que dice el verso 3. A este, es decir, al pastor, abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. En aquellos tiempos, el pastor tenía la capacidad, como ser humano inteligente que por la gracia del Señor somos, él podía memorizar el nombre de sus ovejas y reconocerlas y llamarlas por su nombre. Pero no solamente eso, amados hermanos. Pensemos desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cómo Dios se ha encargado de llamar. Él llamó a Adán, Él llamó a Noé, Él llamó a Enoc, Él llamó a Abraham, Él llamó a David, Él llamó a sus discípulos, Jesús llamó a Mateo, llamó a Juan, llamó a Pedro. Es Cristo. Él mismo dice, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Al mismo Mateo, cuando estaba sentado en la mesa del tribuno cobrando impuestos para el César, el Señor Jesús le dijo, sígueme. E inmediatamente lo dejó todo y lo siguió.
Es un llamado de la voz del buen pastor. Tú y yo tenemos que responder de la misma manera. Porque Cristo ha preparado un redil, un cuidado hermoso donde nosotros podemos estar. Y ese redil, hermanos, también viene a ser representado por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, donde tú y yo somos nutridos, apacentados, alimentados, protegidos, cuidados, y que cuando hay situaciones que nos afectan, ¿qué nos dice el Señor con respecto al cuerpo de Cristo? Que tenemos que lamentarnos con los que se lamentan, que tenemos que llorar con los que lloran, que tenemos que alegrarnos con los que se alegran. Si un miembro del cuerpo recibe gloria, nos gozamos. Si uno es lastimado, nos quebrantamos, porque somos miembros los unos de los otros. Y el Señor nos llama precisamente a su redil, a su cuidado, bajo su cobertura, para que nosotros estemos al cuidado del Señor. Hermanos, qué hermoso es saber que Cristo es la puerta, que solo por Él podemos entrar y que si entramos por Él, Él cuida de cada uno de nosotros. Continuemos. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, fíjense, nos da a entender que hay unas que no le pertenecen, lo que les explicaba yo referente a los rediles compartidos en Israel. Jesús está utilizando una historia que era fácil de comprender para su audiencia. Por eso quise dar este preámbulo en el entendimiento de que las cosas como eran en aquel entonces no son como lo son ahora, para que sepamos el por qué Jesús expresa ciertas frases, como esta. Dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, es decir, Él ya habló, las suyas atendieron a su llamado y están con Él, dice, va delante de ellas. Algo que caracteriza, hermanos, a un verdadero cristiano es que es discípulo. Y alguien que es discípulo sigue al maestro. Nosotros no somos nadie para dar instrucciones a Jesús. Nosotros no somos nadie para decir, Jesús, se tiene que hacer a mi modo, se tiene que hacer como yo quiero. ¿Cuántas veces te has encontrado en esa situación? Probablemente en tu matrimonio, o en la educación con tus hijos, o en tu propia vida, pensando, no, se tiene que hacer como yo creo. Pero no, hermanos, lo que Jesús nos está diciendo es, no, sígueme a mí. Tienes que escuchar mi voz, tienes que saber que me tienes que seguir a mí, que tú vas a cambiar de acuerdo a mi palabra. Hermanos, ¿por qué? Porque Jesús está protegiendo a su iglesia. Jesús está cuidando de cada una de sus ovejas en particular. ¿Saben? Él nos dice en su palabra que si Él tuviese esas 100 ovejas y una sola se perdiere, Él va a dejar a las 99, por supuesto, no abandonarlas, sino dejarlas en un buen cuidado para ir por aquella ovejita que se extravió. A veces somos como esa ovejita extraviada. A veces andamos errando por nuestras emociones, nuestras malas decisiones, estamos confiando en nuestras propias fuerzas, estamos haciendo las cosas fuera de la voluntad del Señor. Pero saben, Jesús no dice, bueno, ya se perdió, ni modo, aquí tengo otras. No, Él va por ella, la recibe, la cura, la sana, la ministra, de tal manera que la abraza y la consuela, porque Él es el buen pastor, hermanos. Es la manera en la que Jesús trata, con mucho amor con cada uno de nosotros. Oh, hermanos, ¿cuántos de nosotros hubiéramos estallado de enojo, de irritación o falta de paciencia al escuchar a sus discípulos con tantas tonterías que decían, ¿verdad? O actuaban. Pero el Señor fue muy paciente y Él lo sigue siendo contigo y conmigo, porque grande es su amor, grande es su misericordia. Por supuesto, no es un pretexto. Tenemos que seguir aquí los pasos del Maestro, tenemos que seguir nosotros la voz del buen pastor para que crezcamos, para que maduremos, para que podamos fortalecernos. Y hermanos, esto es a través de seguir a Cristo. Fuera de Cristo no hay esperanza, fuera de Cristo no hay paz, fuera de Cristo no hay alimento que pueda nutrir nuestro espíritu. Solo la palabra de Dios puede darnos vida, y vida en abundancia. Cuando ha sacado entonces a las suyas, a las propias, va delante de ellas. Y las ovejas, ¿qué dice, hermanos? Le siguen. Le siguen. No va cada una por su propio rumbo. Hay una unidad, hay un llamado a la unidad en el cuerpo de Cristo. Hay un llamado a una misma mente y un mismo sentir. Y es precisamente la mente de Cristo y el carácter del Señor que tiene que ser moldeado en cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué estas ovejas siguen al Señor? Porque conocen su voz, dice aquí. ¿Conoces la voz del Señor, hermano? ¿Conoces la voz del Señor, hermana?
A veces estamos esperando que una voz audible, que se aparezca un ángel en la noche y nos hable, que un resplandor aparezca en nuestras vidas y digamos, oh sí, aquí está tu siervo, Señor, habla y yo haré. No, hermanos, no tenemos que esperar eso. Tenemos la palabra del Señor. ¿Cuándo sabemos que Jesús nos está hablando? Cuando el mensaje va de acuerdo a su voluntad. Dios habla a través de sus ministros, Dios habla a través de sus siervos, Dios puede hablar a tu vida a través de una oración, Dios puede hablar a través de una predicación, a través de un canto bíblico, por supuesto, y el Señor puede estar hablando a tu vida. Y tienes que aprender a reconocer la voz del Señor. ¿Saben? Muchas veces nosotros tendemos a escuchar otras voces. Somos fáciles, seducibles por voces como nuestra propia voz. Porque a veces nuestra voz nos dice lo que no lo que nos conviene, lo que queremos. La voz que nos dice lo que nos conviene es la voz del Señor, pero a veces lo que nos conviene no va acorde con lo que queremos. Nosotros queremos que se haga nuestra voluntad, pero el Señor nos dice, no, yo sé lo que te conviene, pensamientos de bien y paz tengo para ti y por lo tanto sé lo que tengo que tratar contigo. Los tratos del Señor son duros, son frecuentes porque constantemente pecamos, constantemente fallamos, pero de algo debemos estar seguros. Él va delante de nosotros, nunca nos va a abandonar. Lo importante aquí es que tú no quites tus ojos del Señor, que tú no quites tus ojos del buen pastor. Él va delante de ti, síguelo, escucha su voz, que tu vida y tu corazón se aferren a su palabra, a sus promesas, para que no escuches voces de extraños, ni siquiera tu propia voz, sino solo la voz de aquel que tiene el bien para ti, que tiene la vida eterna en sus manos. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer esto, hermanos? Porque el verso 5 nos deja en claro algo muy importante, que al extraño no lo vamos a seguir. Volvemos con la misma idea de lo que Jesús les está hablando respecto a los rediles en Israel de aquellos tiempos. La parábola nos habla de un redil, pero de un redil compartido, como existía en aquellos tiempos en Israel, donde diferentes pastores guardaban sus ovejas y por lo tanto se mezclaban. Y dice aquí que no vamos a escuchar la voz de los extraños. En este sentido, él dice, solo van a escuchar la voz de su pastor. Otros pastores podrán hablar, otras personas podrán hablar, pero solo van a escuchar la voz del buen pastor. Con esto no estoy diciendo, iglesia local, que solo lo deban escuchar mi voz. Lo que estoy diciendo es que deben escuchar la voz de Cristo. Toda iglesia local tiene que estar pendiente de que la voz que se hable desde los púlpitos sea verdaderamente la voz del Señor, la palabra de Cristo. Es por eso la importancia de tener nuestras Biblias, de llevar nuestras Biblias al culto, de estar siempre llenándonos constantemente de la palabra del Señor para que no escuchemos voces extrañas. Porque al extraño no lo vamos a seguir, sino huirán de él. Fíjense, hermanos, nosotros no tenemos que andar coqueteando ahí, siendo como que medio influenciados por voces extrañas. No, hermanos, tenemos que tomarnos de la voz del Señor. A veces la voz del Señor viene para corrección, pero es importante y necesario que nos sometamos a eso, porque es para nuestro bien. Por eso, la voz extraña, no la escuches, no la sigas. Tú permaneces en el redil, bajo el cuidado del buen pastor Jesucristo. Luego dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Fíjense, y no es porque nosotros seamos más inteligentes que los apóstoles. Nosotros ya tenemos la Biblia completa, ¿verdad? Tenemos Biblias de estudio, tenemos al Espíritu Santo, cosa que ellos en su momento no tenían, aunque tenían a Cristo ahí, que es Dios mismo, pero aún no les era revelado muchas cosas. Su corazón estaba de alguna manera endurecido. Pero el Señor vuelve, pues, a decirles. Aquí es donde nos habla de su misericordia. Él pudo haber dicho, ay, es tan simple, es tan sencillo, ¿cómo no pueden entender esto? Pero él tuvo mucha compasión. Aquellos que eran endurecidos de corazón, por ejemplo, los fariseos, a ellos les decía, son necios, son testarudos, son arrogantes, no escuchan, pero a sus discípulos, a sus ovejas, con su paciencia y amor, les explicaba las cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque a ellos les fue concedido el reino de los cielos.
A ellos les fue concedido el perdón de sus pecados. A ellos les fue concedido la restauración de sus propias vidas para la salvación. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El primer yo soy que nos encontramos en estos 18 versículos que vamos a estudiar. Yo soy, dice, la puerta de las ovejas. Fíjense, hermanos, Jesús nos está dando a entender algo muy importante, y a sus discípulos y en extensión a nosotros como su iglesia. Yo soy la puerta. Ahora, nosotros entendemos por otros textos dentro de los evangelios que Jesús mismo nos habló de dos caminos y dos puertas. Una es la puerta ancha, que lleva al camino ancho, que lleva a la perdición, y otra es la puerta angosta o la puerta estrecha, que lleva al camino angosto, que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En otras palabras, puede haber puertas, puede haber caminos, pero solo hay una puerta y solo hay un camino que lleva a la vida eterna. Y esa puerta y ese camino no se llama cristianismo, no se llama religión, no se llama costumbres, no se llama obras, se llama Jesucristo. Cristo es la puerta, Cristo es el camino, porque Cristo es la verdadera vida eterna, hermanos. Por lo tanto, es importante entender el por qué Él dice, yo soy la puerta. Él no está diciendo, yo soy el portero. Él más bien está diciendo, yo soy la puerta. En otras palabras, no hay acceso al redil, no hay acceso al reino de los cielos, no hay acceso al cuidado, al apacentado de Cristo sobre tu vida, si no es a través de Él. Muchos quieren llegar a Cristo de diferentes formas, pero solo se estableció un camino, su voluntad, su palabra. ¿Cuántas religiones hay? ¿Cuántas sectas existen que profesan a Cristo? La religión tradicional nos enseña de Jesús. Los testigos de Jehová hablan de Jesús. Los mormones nos hablan de Jesús. Dentro de los mismos musulmanes hablan de Jesús. Pero hermanos, Jesús, el Jesús de la Biblia, se reveló solo de una forma. Él no fue un gran iluminado. Él es Dios. Él es la luz que vino del Padre. La Escritura lo enseña claramente. La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por lo tanto, esa luz que brilla en la faz de Jesucristo, el resplandor de la gloria de Dios, solamente se puede ver a través de los lentes de Dios, a través de la palabra de Dios, a través de una cosmovisión bíblica, un entendimiento bíblico, y es meramente a través de Jesucristo. Vuelve pues entonces Jesús a decirles, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Está hablando de falsos maestros, falsos profetas, engañadores dentro del pueblo, que de una u otra forma desviaban al pueblo según sus propios apetitos y deseos, sus propias conveniencias, pero Jesús dijo no. Ellos eran falsos, eran ladrones, eran salteadores, pero mis ovejas no les oyeron. Gloria al Señor por eso. Luego dice aquí nuevamente, en verso 9, yo soy la puerta, lo vuelve a recalcar. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué nos habla esto, hermanos? Nos habla de relación, nos habla de comunión con el Señor. Esto es algo sumamente importante, y el Señor nos llama continuamente a su iglesia a tener comunión, a tener relación con Él, en esta intimidad, en esta cena, en esta, ¿cómo lo podríamos llamar? En esta intimidad con Él. Fíjense lo que nos enseña Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Dice así, he aquí, yo estoy a la puerta. Ahora, si fue a Juan a quien se le reveló Apocalipsis, y a Juan se le revela el evangelio que estamos estudiando hoy, donde Jesús dice enfáticamente, yo soy la puerta, mi pregunta es, en Apocalipsis 3:20, entonces, ¿quién es la puerta? Jesús mismo. Y Él está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Fíjense, hermanos, muchas veces pensamos, erróneamente, que es Jesús detrás de una puerta de madera tocando así. Knock, knock, knock. ¿Hay alguien ahí? No. Tampoco está diciendo aquí que está tocando a los corazones de las personas. Tampoco. No está enseñando eso este texto.
Él está diciéndonos nuevamente, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué es ese llamado? Su voz. ¿Y quién va a responder, hermanos? Sus ovejas que conocen su voz. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿por qué? Porque escuchó la voz del buen pastor. Entonces, ¿qué dice? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuevamente nos habla de esa relación, de esa comunión con el buen pastor bajo el cuidado de él en el redil. Fíjense, hermanos, qué hermoso es esto. Cristo es el buen pastor, Cristo es la puerta. El ladrón, ahora nos dice el verso 10, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En específico, no nos está diciendo aquí que el ladrón sea Satanás, pero por supuesto entendemos que también él es el padre de toda mentira, de todo engaño, de todo pecado. Entonces es una alusión al enemigo de la cruz, a todo enemigo de Cristo, todo anticristo o contra Cristo o en lugar de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que entender que el ladrón tiene un propósito, no es apacentar, no es alimentar, no es proteger, no es cuidar, sino destruir, servirse de ti. Ese es el propósito. Y aquellos falsos maestros, aquellos falsos profetas, aquellos falsos pastores que tenía en mente Jesús, como los que Jehová Dios confrontó en Ezequiel, aquellos falsos pastores que se servían a sí mismos y que no cuidaban del rebaño del Señor, Jesús está diciendo, son ladrones. Ellos solamente vienen por lo de ustedes, pero no vienen por ustedes, no les aman verdaderamente. Jesús dice, yo sí les amo, porque yo he venido, dice aquí, para que tengan vida. Lo que implica vida, implica alimento, nutrición, salud, fortaleza, todo lo que implica, pero también nos habla de una vida en abundancia. Ahora, yo sé que muchas veces pensamos abundancia meramente en términos económicos, pero no es de lo que nos está hablando todo este contexto, sino una vida abundante en Cristo, una vida abundante de su bendición, de su cuidado, también una vida abundante de vicisitudes, pruebas, retos, desafíos que tendremos en su nombre, pero siempre estando Él con nosotros. Yo quiero recordarte algo hoy en esta noche. Probablemente has vivido lejos del Señor. Alguna vez escuchaste su voz, pero llegó un momento que escuchaste la voz de un extraño, de un ladrón o salteador, como enseña aquí. Pero es tiempo de volver a Cristo. El Señor te llama. Es su voz la que te llama, que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Que te levantes, que pidas perdón, que reconozcas que te has apartado del Señor, que has buscado tus propios pastos, que has buscado tu propio cuidado. Y es tiempo de venir a Cristo, porque en tus fuerzas no vas a lograr nada, hermano, hermana. Es en Cristo, solamente en Él, que tendremos la esperanza de la vida eterna. Así que no lo olvides, Él ha venido para darnos vida, lo contrario al enemigo. Él vino a matar, a robar, a destruir, pero Jesús nos ha dado vida. Y ahora se revela de otra forma en el versículo 11. El segundo yo soy que encontramos aquí. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y luego agrega, el buen pastor su vida da por las ovejas. En comparación, dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esta sección, hermanos, se suele utilizar como para confrontar a aquellos que predican un falso evangelio, aquellos que están totalmente contrarios a la voluntad del Señor. Y por supuesto, tiene que ver con eso. No vamos a quitar el dedo del renglón. Pero principalmente, amados hermanos, tiene que ver con aquellos que se hacían pasar por alguien siendo nada. Aquellos que decían ser algo espiritual, aquellos que decían ser un grande. Recordarán, sí, espero que sí, en el libro de los Hechos, cuando Juan y Pedro están siendo juzgados de alguna manera para que se les prohibiera hablar en el nombre del Señor, surge un personaje muy polémico, muy interesante, un maestro de la ley llamado Gamaliel.
Y este hombre Gamaliel, cuando fue preguntado por el Sanedrín o por los principales miembros del concilio, de los sacerdotes, le preguntan algo muy importante acerca de qué hacer con Pedro y qué hacer con Juan. Y bueno, y él de pronto dijo, ¿recuerdan que se levantó fulano y dijo ser alguien y por algún momento muchos lo siguieron, pero él fue muerto y entonces después de un tiempo todos los que lo seguían se disiparon? Y después habló de otro, el celote también, etcétera. O sea, hablaba de hombres que en algún momento se levantaron en movimiento, en armas, o en movimientos políticos, o de rebelión, o de revolución, y de alguna manera está diciendo, han habido muchos que se han levantado, muchos, pero solo uno es el que permanece, el que verdaderamente ama a la iglesia. Cristo nunca nos va a abandonar. Nosotros tenemos un fiel Salvador. Tenemos a Jesús que traspasó los cielos. Tenemos a Jesús, amados hermanos, que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Tenemos abogado para con el Padre. No estamos confiando en un Jesús de yeso, no estamos confiando en un Jesús que no tiene poder, no estamos confiando en un Dios lejano, sino en el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos confiando en el Creador de los cielos y de la tierra para darnos a nosotros la esperanza de que al morir y al partir de este mundo, abandonando este cuerpo, este tabernáculo terrestre, como le llama Pablo, nos vistamos ahora de un nuevo cuerpo glorificado, celestial, para estar en la comunión con el Señor para siempre. Es en ese Jesús, en quien ha dado esas promesas de vida eterna, en quien tú y yo creemos. Créanme, creer en Jesús, esperar en Jesús, depender de Jesús y vivir para Jesús tendrá la más grande recompensa para ti y para los tuyos. No hay fuera de Él esperanza, tienes que saberlo y de una vez por todas debes de dejar de intentar en tus fuerzas agradar a Dios para aplacar o calmar tu conciencia. Tienes que arrepentirte, ir a Cristo y obedecer su palabra y entonces vendrán del Señor tiempos de refrigerio, vendrá paz, vendrá consuelo, vendrá ánimo, vendrá ese cuidado del buen pastor sobre tu vida, porque Él cuida de los que son suyos y de aquellos que le aman y le siguen. Yo soy el buen pastor, Él es también la puerta. Entonces no hay otra manera de entrar al cielo sino por Cristo. Y no hay otra manera de ser cuidados, protegidos, apacentados y dirigidos que por el buen pastor que es Jesucristo. Él es el príncipe de los pastores. Él es la voz audible que debe entronarse en cada corazón, en cada culto, en cada hogar. Cada vez que se abren las Escrituras, la voz de Cristo se debe dejar oír. Luego dice el verso 15, en conclusión a todo esto, así como, en otras palabras, le está diciendo a sus discípulos, así como yo cuido de ustedes, así como velo por ustedes y entrego mi vida por ustedes, así como el Padre me conoce, ahora dice, y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Fíjense, hermanos, qué relación más estrecha, unida, qué vínculo más perfecto en todo lo que existe puede haber que en la Trinidad. ¿Qué vínculo más grande puede existir que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y nos está diciendo aquí, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Gózate, gentil. Gózate tú que no naciste judío y bajo el pacto de la ley, porque esas ovejas somos nosotros, que hemos sido llamados por la voz del Señor y que ahora respondemos a su voz y decimos, heme aquí, envíame a mí, Señor. Amados hermanos, vean el gran amor que Cristo ha tenido por nosotros. Él estaba hablando en extensión para con nosotros, aquellos que creeríamos por la palabra de los apóstoles, por la predicación del Evangelio. Tú y yo somos fruto de la predicación, pero tú y yo estábamos en la mente de Cristo cuando habló estas palabras. Somos su pueblo, somos su amada esposa, somos su iglesia, somos sus hijos, somos sus siervos. Qué maravilloso el saber que estamos en el redil del Señor, que en lo que conviene a la economía del Señor, la mente del Señor, tú y yo estamos en el hueco de la mano del Padre, y nada ni nadie podrá arrebatarnos de ese lugar.
¿Qué mayor confianza podemos tener que saber que el Padre nos tiene en sus manos? Pero es tiempo, hermanos, también de reconocer que nuestro corazón en ocasiones es rebelde, es duro, es pecaminoso, es arrogante y necesitamos ir constantemente a buscar el perdón del Señor en arrepentimiento para estar a cuentas con Él y que el Señor nos visite y nos fortalezca. Que esta noche sea un día de visitación para ti y tu familia. Y dile: Señor, abrázame, fortaléceme. Soy como una oveja descarriada, Señor. Soy como una oveja lastimada. En este camino me he lastimado. Salí a apacentarme, salí a comer pastos, pero hubo alguien y me lastimó. Hubo situaciones que me dañaron, pero aquí vengo a ti, Señor, para que tú me sanes, para que tú me abraces, para que tú me consueles. Solamente en Cristo, iglesia. Solamente en Él hay ese ánimo y esa fortaleza. Y luego dice aquí: por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre. En otras palabras, a pesar de lo que voy a continuar diciendo, por esto me ama el Padre, dice el Señor. En otras palabras, porque yo hago lo que le agrada y porque yo vivo en comunión con Él. Dice: porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Y con esto concluimos esta sección. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Saben, Jesús no solamente vino en obediencia al Padre, sino vino porque Él quiso venir a morir por nosotros. Él quiso venir a entregar su vida en tu lugar y en mi lugar. Él quiso hacerlo por nosotros, porque nos ama, porque Él es el verdadero pastor que da su vida por las ovejas. No es un falso que al ver los peligros huye. Él pudo haber ahí en Getsemaní, cuando estaba el momento más cruel de la opresión, del miedo, del susto, del temor, antes de la crucifixión, porque la ira de Dios iba a ser derramada sobre Él. Él pudo haber dicho: no, no lo hago, no puedo con esto. Pero sabemos que no fue así. Él claramente dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque Jesús, hombre, temía. Pero inmediatamente Jesús, Dios, dijo: mas hágase lo que tú. Amados hermanos, eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a responder. Que se haga la voluntad de Dios antes que la nuestra. Porque estamos bajo el cuidado del buen pastor. Estamos bajo el cuidado del Señor. Estamos en su redil, en su iglesia, bajo sus términos. Y Él además, al decir yo soy la puerta, nos está diciendo: yo soy el legítimo. Yo soy el que cumple lo que promete. Y yo soy el cumplimiento de las profecías de los antiguos. En el capítulo anterior se le criticó a Jesús. Incluso se le confrontó con la sanidad de un ciego, que recordarán que era ya de más de 40 años, fue sanado. Incluso el ciego también fue rechazado por su fe en Jesús, etc. Pero en otras palabras, en este capítulo retoma el asunto y dice: yo soy el que soy. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Y hermanos, Él dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla. Nos habla de la divinidad, de la fortaleza, del poder de Dios, que es Cristo Jesús. Tengo poder para ponerla y luego poder para volverla a tomar. ¿Quién puede tener el poder para entregar su vida a la muerte y después resucitar de entre los muertos sino Dios, hermanos? Cristo claramente está diciendo: yo tengo ese poder. Y no es porque sea solo un mandamiento dado por el Padre, sino porque Él mismo es Dios. Y está diciendo: este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, ¿qué puedo decirles para concluir esto? Más que gloria a Dios por el cuidado tan hermoso que tiene de nosotros. Y ruego al Señor que en tu corazón, en esta noche, puedas discernir la voz de Cristo, puedas escuchar la voz del Señor que te está llamando nuevamente al redil. Recuerda, Él está a la puerta y Él llama. Él llama a los suyos. Si tú eres de Él y te has apartado, esto es un llamado a aquellos que también se han alejado, o que probablemente están fríos en su corazón, o que no están sirviendo con la pasión que tuvieran que estar sirviendo al Señor. Este es un llamado a volver a Cristo. Es un llamado a retomar con valor y con denuedo los caminos del Señor, porque Él es digno, Él es fiel, y además, Maranata, Él vuelve pronto. Cristo vuelve pronto por su iglesia, y tú y yo tenemos que ser hallados fieles, caminando
en las manos del Señor, en los caminos del Señor y siguiendo la voz del Señor. Amados hermanos, oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú eres esa puerta, porque tú eres el buen pastor y nos tienes bajo cuidado en tu redil. Gracias por recordarnos hoy, Señor, que aún si alguno de nosotros se extraviare, tú irás por nosotros, tú no nos abandonas, tú no nos dejas a nuestra suerte, sino que vas por nosotros, Señor, para devolvernos el gozo de tu salvación. Recuerdo, Señor, a tu siervo David, cuando peca contra ti, cómo el gozo de la salvación se fue de su corazón, pero él clamó y dijo, devuélveme el gozo de tu salvación, y él fue restituido. Señor, de la misma manera oramos en esta noche, que si nos hemos alejado de tu camino, si hemos escuchado voces de engañadores, nos perdones y nos ayudes, Señor, a retomar el camino hacia tu voluntad, siguiéndote a ti. Queremos ser un pueblo de fe, un pueblo que camina detrás del Señor, escuchando su voz como buenos discípulos. Damos gracias por esta enseñanza, Padre, y a ti damos gloria en esta noche por tu bendita palabra y por sabernos hijos tuyos, cuidados por el buen pastor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. A Dios sea la gloria, amada iglesia. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Gracia y paz.